El día de su boda, el fiel pastor alemán de Grace, Hugo, se interpuso en su camino cuando intentó avanzar por el pasillo. Los invitados enmudecieron al instante. Durante más de 10 años, Hugo había sido su compañero constante. Al principio, Grace pensó que el perro solo estaba asustado, pero lo que descubriría pronto cambiaría para siempre su forma de entender el amor. Grace se quedó clavada en el sitio, con el vestido ondeando a su alrededor, mientras Hugo se apoyaba en sus piernas. No ladró ni gruñó, solo la miró con tanta intensidad que un escalofrío le recorrió la espalda. «Hugo, vamos, chico», susurró, intentando moverlo, pero él no se inmutó. El murmullo de los invitados fue subiendo de tono. El padre de Grace sujetó la correa. «Grace, tenemos que avanzar», la apremió. Hugo lanzó un ligero gruñido que hizo dudar incluso a su padre. El corazón de Grace se encogió. Hugo nunca gruñía. Se arrodilló, el vestido formando un charco de tela a su alrededor, y le acarició el rostro con delicadeza. «¿Qué ocurre, chico?», murmuró, acariciando su hocico ya encanecido. Entonces lo vio, su respiración dificultosa, sus patas temblorosas. Se le cortó la respiración. Algo estaba terriblemente mal. «Gra, Grace», gritó su madre, impaciente. «El tiempo corre. ¿Qué pasa?». Pero Grace no atendió a nada salvo a Hugo, que había estado junto a ella en sus mayores triunfos y derrotas. Se inclinó y apoyó la frente contra la de él. «Estoy aquí, Hugo», susurró. «No te abandonaré». Cuando trató de ayudarlo a sentarse, notó como el cuerpo de Hugo se dejaba caer sobre ella. Los invitados murmuraban, confusos, aunque Grace no les prestaba atención. Los ojos color ámbar de Hugo parecían suplicarle, como si quisiera decir algo que no podía expresarse con palabras. «Hugo», repitió en voz baja, su voz quebrándose. Su prometido, Lucas Bennett, avanzó con preocupación dibujada en el rostro. «Grace, ¿estás bien?», preguntó en voz baja. Ella lo miró un instante y luego volvió la vista a Hugo. Sentía un nudo de inquietud en el pecho que no dejaba de apretarse. «Grace, no podemos esperar mucho más. La ceremonia tiene que empezar», insistió su padre. Casi ni se dio cuenta de sus palabras. Su mente se llenó de recuerdos. Hugo, un cachorro desaliñado y tembloroso durante una tormenta. Hugo montando guardia cuando pasó por su peor desengaño amoroso. Hugo corriendo por el campo el día que conoció a Lucas. Siempre había sido su ancla, y ahora algo iba terriblemente mal. Sin dudarlo, decidió. «Nos vamos al veterinario». Su madre ahogó un grito. «¿La boda?». «Puede esperar», contestó Grace con seguridad. Se incorporó, recogió su vestido y miró a Lucas. «Lo siento, pero no puedo dejarlo así». Lucas no titubeó. «No tienes que disculparte. Hugo es lo primero». Los invitados, perplejos, observaron cómo Grace, todavía con el vestido de novia, se llevaba a Hugo hacia su coche. Lucas fue detrás, llamando al veterinario, mientras su padre hablaba con el oficiante para explicárselo. Al separarse, el único foco de atención de Grace era su perro, que la había amado durante 13 años. Hugo se apretó contra ella. Su respiración era poco profunda, pero constante, y confiaba plenamente en ella. El coche voló hacia el veterinario. Grace sostenía la cabeza de Hugo en su regazo, el vestido arrugado y manchado a su alrededor. La respiración del perro era pesada. Cada suave elevación y descenso de su pecho se sentía como la cuenta atrás de un reloj. Lucas echaba rápidas miradas al retrovisor, con la mandíbula tensa. «Ya casi llegamos», dijo para tranquilizarla, aunque su agarre al volante decía lo contrario. Grace se secó una lágrima y acarició el hocico de Hugo. «Debería haberlo notado», susurró. «Ha estado diferente toda la semana. Pensé que era por el caos de la boda». La voz de Lucas, suave pero firme. «No podías saberlo. Lo importante es que estás aquí ahora». Vislumbraron la clínica, iluminada con una luz cálida. El doctor Peterson, veterinario de Hugo desde hacía años, esperaba ante la puerta. En cuanto llegaron, los ayudó a entrar. Grace cargó a Hugo en brazos. Su vestido de novia ondeaba tras ella, ya olvidado. La clínica olía a antiséptico y a pino, una mezcla extrañamente reconfortante.
El doctor Peterson subió a Hugo a la camilla y en silencio trabajó con concentración mientras Grace mantenía una mano sobre su perro. Lucas le rodeó los hombros con un brazo. Cada minuto parecía una hora. Finalmente, el veterinario levantó la mirada, con un gesto cargado de compasión. Hugo tiene una insuficiencia cardíaca avanzada, anunció con voz suave. El estrés de hoy le ha agravado los síntomas. Con medicación podemos mantenerlo cómodo, pero hablamos de meses, no de años. Grace sintió cómo las paredes se cerraban a su alrededor al comprender la realidad de esas palabras. Apretó la mano de Lucas. ¿Le duele?, alcanzó a murmurar. El doctor negó con delicadeza. No, pero no querer dejarte avanzar por el pasillo fue su forma de pedir ayuda. Las lágrimas afloraron en los ojos de Grace y corrieron por sus mejillas cuando se inclinó hacia adelante y apoyó la frente contra la de Hugo. El pelaje de él se sentía cálido contra su tacto, su respiración tranquila pero débil. Lo siento tanto, chico, murmuró. Perdóname. La voz calmada de Lucas la sacó de su ensimismamiento. ¿Qué hacemos ahora, Doc? ¿Cómo asegurarnos de que esté lo mejor posible? El doctor Peterson delineó un plan de tratamiento, pero Grace apenas lo escuchó. Sus pensamientos eran un torbellino de dolor. Entonces miró a Lucas con determinación. Necesito quedarme con él. Lucas no dudó ni un segundo. Entonces nos quedamos. La puerta de la clínica se abrió con un chirrido, y Grace se volvió al oír la voz de su padre. Tras él estaban su madre, el oficiante y Sophie, la dama de honor. Pensamos que tal vez necesitarías algo de apoyo, dijo su padre con suavidad, su porte habitual de fortaleza ahora atenuado al posar la vista en Hugo. La madre de Grace se secó las lágrimas con un pañuelo, incapaz de contener sus emociones. Sophie sacó el móvil con semblante decidido pero tierno. Los invitados lo entienden, dijo, pero quizá no haga falta cancelar la boda. Grace parpadeó, confusa. ¿A qué te refieres?, logró preguntar con voz apagada. El oficiante sonrió, comprensivo. Si quieres, podemos celebrar la ceremonia aquí mismo, con Hugo a tu lado. El corazón de Grace dio un vuelco, una oleada de emociones anudándole la garganta. Miró a Lucas, buscando en su expresión cualquier signo de duda, pero sus ojos transmitían comprensión. No es la boda que planeamos, admitió él con voz queda, pero se siente bien. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras una risa entrecortada escapaba de sus labios. Hagámoslo dentro de una hora. La clínica se transformó en un improvisado salón de bodas, envuelto en afecto y calidez. Sofía arregló el vestido y el velo de Grace, mientras alguien se ocupaba de alisar el smoking arrugado de Lucas. Para Grace, estaba perfecto tal cual. El oficiante tomó su lugar. Hugo yacía a sus pies, moviendo la cola despacio, como si comprendiera cada detalle. Cuando Grace y Lucas intercambiaron sus votos, ella estrechó sus manos con certeza absoluta. No era la boda que habían imaginado, pero rodeados de quienes más amaban, se sentía tan auténtico como nunca. Al pronunciar el oficiante que ya eran marido y mujer, Hugo lanzó un leve «wuf» satisfecho. Risas y llantos inundaron la sala. En lugar de un gran banquete, esa noche Grace y Lucas se sentaron en el suelo de su piso, aún vestidos de novios, y cenaron comida china para llevar. La cabeza de Hugo descansaba en el regazo de Grace. El silencio cálido de su salón era la celebración más bella que podrían haber soñado. Lucas miró a Grace con profunda admiración. No fue la boda perfecta, dijo con ternura, pero para nosotros fue perfecta. Grace sonrió, acariciando el pelaje de Hugo. Y todo gracias a él, susurró. Nos enseñó lo que significa realmente el amor. Los meses siguientes fueron agridulces, mezcla de alegría y tristeza contenida. Hugo recibió medicamentos que le dieron un poco más de tiempo. En sus días buenos corría por el parque alegremente. En los malos, permanecía cerca de Grace y Lucas, disfrutando de cada caricia y cada muestra de afecto. Pero poco a poco, los días buenos se hicieron más escasos. Una suave mañana de primavera, Hugo les hizo saber que había llegado el momento. Pasaron el día en el jardín, bajo árboles en flor. Sus voces fueron lo último que oyó antes de dormirse en sus brazos, en paz. Aquella noche, la casa se volvió silenciosa de un modo doloroso. Grace se sentó en la cocina,
contemplando la cama vacía de Hugo. Lucas posó una mano en su hombro. Le diste una vida llena de amor, dijo con suavidad. Siempre supo lo mucho que significaba para ti. Grace asintió. Las lágrimas rodaron en silencio por sus mejillas. Él me enseñó tanto, sobre lealtad, sobre amor. Su voz se quebró. Lo echo tanto de menos. Lucas apretó su mano en señal de promesa, de que atravesarían juntos aquel duelo. Las semanas siguientes honraron la memoria de Hugo, no solo con palabras, sino con actos. Rememoraron viejas historias y bromearon con sus travesuras. Guardaron su collar en un estante, junto a la puerta. La presencia de Hugo seguía ahí, en las costumbres que habían tejido a su alrededor, en el amor que había dejado. Una tarde, mientras Grace revisaba fotos antiguas, se detuvo en una de la boda en la clínica. Capturaba un momento que, ahora, le resultaba aún más valioso. Ella y Lucas intercambiando votos con Hugo a sus pies, el fiel compañero que no se separó de ellos. ¿Crees que él lo sabía?, preguntó Grace con un murmullo, pasando la punta de los dedos por la imagen. Lucas la observó un instante antes de asentir. Sabía perfectamente lo que hacía. Nos recordó lo que de verdad importa. Meses después, en una tarde apacible y lluviosa, Grace y Lucas estaban frente a la entrada del refugio de animales. Allí fue donde Grace, años atrás, encontró a Hugo. El olor a paja limpia y a lluvia era familiar, suavemente melancólico. Se oían lejanos ladridos amortiguados por el murmullo de la lluvia. El corazón de Grace se encogía de añoranza, pero intuía que no era un adiós, sino un comienzo. No quería reemplazar a Hugo. Ningún otro perro podría ocupar su lugar. Pero la enseñanza que dejó no estaba destinada a permanecer vacía. Era un espacio que merecía llenarse de amor renovado. Mientras recorrían los pasillos de jaulas, vieron muchos pares de ojos llenos de esperanza. Perros que buscaban un hogar, una segunda oportunidad. Fue, sin embargo, la última jaula la que capturó su atención. Un viejo Golden Retriever, su pelaje dorado veteado de canas, con una mirada tranquila y sabia. Al darse cuenta de su presencia, levantó la cabeza con lentitud y posó una pata en el suelo, como si hubiese esperado este momento. La respiración de Grace se detuvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Es él», susurró. Lucas se arrodilló a su lado y extendió la mano con cuidado. El perro, al que llamaban Lucky, según la ficha en su jaula, suspiró con satisfacción cuando él le acarició detrás de las orejas. Movió ligeramente la cola y en ese instante supieron que ya no había que pensarlo más. «Bienvenido a la familia, mi amigo», sonrió Lucas. Esa noche, mientras la lluvia repiqueteaba en la ventana, Lucky se acomodó en la vieja cama de Hugo. Soltó un suspiro como si se hundiera en algo familiar. Grace se sentó junto a él, pasando los dedos por su pelaje. Sentía su corazón expandirse de un modo que nunca habría imaginado. «Te daremos la mejor vida posible, Lucky», prometió en voz baja, «porque el amor, como el que Hugo nos dio, no está hecho para quedarse oculto. Ha de compartirse». Los meses transcurrieron y Lucky se integró en la familia. Acompañaba a Grace en sus paseos por el parque que tanto le gustó a Hugo y se acurrucaba con Lucas en el sofá. Su carácter tranquilo y cariñoso llenaba el vacío que dejó Hugo con una calidez nueva. Sin embargo, aunque Lucky aportaba alegría, el recuerdo de Hugo seguía vivo. Cada aniversario del cumpleaños de Hugo, regresaban al refugio. Llevaban donaciones, ayudaban a cuidar de los animales y compartían su historia. Sentían especial debilidad por los perros mayores, a menudo pasados por alto, como lo fue Lucky. Un día, mientras conversaban con el personal del refugio, Grace tomó una determinación. «Quiero hacer algo más», dijo dirigiéndose a Lucas. «Quiero ayudar a estos perros a tener otra oportunidad». Lucas la miró con ternura. «Entonces lo haremos juntos». Así empezó su labor activa para encontrar hogar a perros mayores. Compartían su historia en redes sociales, colaboraban en la búsqueda de familias de acogida y crearon un pequeño fondo para cubrir gastos veterinarios de mascotas necesitadas. Hugo les había dejado un legado impagable, la certeza de que el amor no se mide por el tiempo, sino por la intensidad con que se vive. Y mientras Lucky dormía satisfecho a su lado,
Comprendieron que su corazón siempre tendría espacio para volver a amar,